Señor Jesús, te bendecimos en este día, Señor. Te glorificamos, Señor, porque solo tú eres digno de toda alabanza y gloria, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Que en esta hora, Señor, tu nombre sea exaltado en medio de nosotros, Señor. Dice tu palabra que donde dos o más estén reunidos en tu nombre, tú estás en medio, Señor. Y aquí estamos, Señor, reunidos en tu nombre, buscando tu rostro, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Sé glorificado, Señor, en esta reunión. Toma la preeminencia, Señor. Toma la preeminencia en nuestros corazones, en nuestra mente. Toma la preeminencia en esta iglesia local, en esta reunión, Señor, que tú has determinado. En esta reunión que tú has planeado desde antes de la fundación del mundo. Bendito eres, Señor Jesús. Solo una cosa es necesaria para mí. Esta buscaré, esta buscaré. Solo una cosa es necesaria para mí. Esta buscaré, esta buscaré. Solo una cosa es necesaria para mí. Esta buscaré, esta buscaré. Estar todos los días, estar todos los días en mi vida en tu casa. Jesús, estar todos los días de mi vida en tu casa. Jesús, para contemplar la hermosura de tu santidad. Cristo Jesús, para contemplar la hermosura de tu santidad. Cristo Jesús. Solo una cosa es necesaria para mí. Esta buscaré, esta buscaré. Solo una cosa es necesaria para mí. Esta buscaré, esta buscaré. Estar todos los días en mi vida en tu casa. Jesús, estar todos los días en mi vida en tu casa. Para contemplar la hermosura de tu santidad. Cristo Jesús. Para contemplar la hermosura de tu santidad. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Nombre sin igual. Cristo. Nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual.
gracia me alcanzó. Solo tú puedes darme vida. Ven, Señor. Solo tú puedes darme vida. Tu gracia me alcanzó. Solo tú puedes darme vida. Ven, Señor. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Solo tú puedes darme vida. Tu gracia me alcanzó. Solo tú puedes darme vida. Ven, Señor. Solo tú puedes darme vida. Tu gracia me alcanzó. Solo tú puedes darme vida. Ven, Señor. Solo tú puedes darme vida. Tu gracia me alcanzó. Solo tú puedes darme vida. Ven, Señor. Nombre sin igual. Tu nombre sin igual. Cristo. Tu nombre sin igual. Cristo. Nombre sin igual. Solo tú puedes darme vida. Tu gracia me alcanzó. Solo tú puedes darme vida. Ven, Señor. Solo tú puedes darme vida. Tu gracia me alcanzó. Solo tú puedes darme vida. Ven, Señor. Amén, Señor. Tú eres la roca de la cual fluye la vida, Señor. Tú eres la roca que puede darnos vida, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias, porque fuiste traspasado. Tu sacrificio fue suficiente. Una vez y para siempre fuiste herido, Señor. Y
tu sangre y el agua que salió de ti, Señor, fueron suficientes para nuestra redención y para darnos vida. Solo tú puedes darnos vida, Señor Jesús. Como le dijiste a la mujer samaritana, danos de beber, Señor. Danos de beber, Señor. Necesitamos de ti. Nosotros sabemos quién eres tú, Señor. Y por eso te pedimos, danos de beber, Señor Jesús. Danos de beber. Que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Te exaltamos, Señor Jesús. Solo tú eres digno de toda gloria. Solo hay uno que fue hallado digno. Solo tú, Señor Jesús. Al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor. Una vez más, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos
a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Bendito eres, Cordero. Exaltamos hoy al Cordero, al único que es digno. Oh Señor, tú eres el Cordero de Dios. A quien el Padre aprobó. Tú eres el Cordero de Dios, en quien el Padre tiene su deleite. Fuiste desechado, fuiste despreciado, Señor, pero eres el deseado de las naciones. Eres nuestro deseo, Señor Jesús. Eres el deseado de las naciones. Te deseamos, te amamos, Señor Jesús. Oh, bendita piedra, desechada por los hombres, por los edificadores, pero has venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra preciosa y escogida. El que cree en ti no será avergonzado. Bendito eres, Señor Jesús. Hoy alzamos nuestra voz a ti, levantamos nuestras manos, Señor, adorándote, Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Te exaltamos, Cordero de Dios. Solo tú fuiste hallado digno, Señor. Destruiste a la muerte, Señor. Bendito eres, Cristo Jesús, porque tú nos has dado vida, Señor. Gracias. Glorificamos al Cordero que fue inmolado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh Jesús, Jesús, no había otro sacrificio, Señor, que pudiera quitar los pecados. Ciertamente los sacrificios antiguos, Señor, no podían quitar el pecado, pero tú viniste una sola vez y para siempre. E hiciste perfectos para siempre a los santificados. Gracias, Cristo Jesús.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Se encarnó, el creador del universo se humilló, el rey de los siglos se hizo siervo y mataron al autor de la vida. Exaltó hasta lo sumo, Él venció. Bendito eres, Cordero de Dios. El Verbo de Dios se encarnó, el creador del universo se humilló, el rey de los siglos se hizo siervo y mataron al autor de la vida. Exaltó hasta lo sumo, amén. Él venció, el Cordero de Dios venció, el León de Judá venció, la raíz de David. Él venció y pronto vendrá. Él venció y pronto vendrá. Aunque era igual a Dios, no se aferró, de su trono de gloria descendió, se humilló hasta la muerte de cruz. Mataron al autor de la vida, pero el Padre le exaltó hasta lo sumo. Él venció. Él venció, Él venció.
mataron al autor. Y mataron al autor de la vida, pero el Padre le exaltó hasta lo sumo. Una vez más, y mataron al autor. Y mataron al autor de la vida, pero el Padre le exaltó hasta lo sumo. Él venció, el Cordero de Dios venció, el León de Judá venció, la raíz de David venció. Él venció y pronto vendrá. El Cordero de Dios venció. El León de Judá venció. La raíz de David venció. Él venció y pronto vendrá. El Cordero de Dios venció. El León de Judá venció. La raíz de David venció. Él venció y pronto vendrá. Amén, Señor. Solo hay uno que fue hallado digno. Él venció, el Cordero ha vencido para tomar el libro y desatar sus sellos. Bendito eres, Cordero de Dios, el Cordero de Dios, León de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Te exaltamos, piedra viva. Te exaltamos, Cordero de Dios. Cordero y león, piedra desechada, pero eres la cabeza del ángulo, el cimiento de esta casa, el cimiento fuerte de nuestras vidas eres tú, Señor. Te bendecimos, Señor Jesús. Te amamos, Cristo. Amén. Amén. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno, me da mucho gusto. Pues vamos a comenzar, vamos a orar y pues damos inicio. Señor Jesús, pues bendecimos tu precioso nombre. Somos
Señor, pues tu sacerdocio, Señor, tu casa espiritual, tu sacerdocio santo, para Señor, ofrecerte, Señor, pues sacrificios, Señor, ofrendas agradables delante de ti, Señor, como tu casa espiritual y tu sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y estamos reunidos en esta tarde para alabarte, para adorarte, para bendecir tu nombre, para darte gracias y también, Señor, para pues recibir de ti la vida que tú tienes, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que pues nos edifique, Señor, con tu vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tu casa está siendo edificada sobre ti mismo. Tú eres una masa de piedra viva por medio de tu resurrección, Señor, y hoy podemos, Señor, pues recibir esta vida al acercarnos de ti, acercándonos a ti, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios eres una piedra escogida y preciosa, y nos acercamos también como piedras vivas para recibir la vida que hay en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Tú fuiste la piedra herida, la piedra golpeada, pero de esta piedra espiritual que es Cristo fluyeron las aguas vivas de resurrección, el Espíritu vivificante, Señor, que nos llena, Señor, para que todo aquel, Señor, que tiene sed pueda acudir a ti y beber. Así que venimos a ti, Señor, a beber de esta agua viva. Queremos hoy ser saciados para no morir, Señor. En el nombre de Jesús, danos vida, vida abundante, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues estamos hablando de la edificación de la casa de Dios en el reino de Salomón. Y Salomón y bueno, David antes de morir también comenzó a preparar muchas cosas para que la casa de Dios pudiera ser edificada. Y hemos estado hablando solamente de las piedras. Nos estamos apoyando en dos versículos que son hermosos en las Escrituras. Primera de Reyes capítulo 5 versículo 17, que quiero leer, después leo el otro versículo y comenzamos. Entonces, Primera de Reyes 5 versículo 17 nos dice, y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, dice, para los cimientos de la casa y piedras labradas. Entonces sabemos que la descripción de todas estas piedras que estamos leyendo aquí nos están hablando como número uno de Jesucristo, pero también de nosotros como piedras, porque Cristo es una piedra, pero también nosotros. Cristo es esta piedra grande, es una piedra costosa, es una piedra para el cimiento de la casa de Dios, que es la iglesia, y fue una piedra labrada, ¿de acuerdo? Y el segundo versículo, que también es muy hermoso, es maravilloso, que nos revela a Jesucristo, lo encontramos en Isaías capítulo 28, versículo 18, versículo 16. Isaías 28, versículo 16, dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, es decir, por cimiento. Dice, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, dice aquí la Escritura, o no será avergonzado, o no será inquietado. Bueno, entonces hemos visto que esta piedra que se describe en estos dos versículos, pues está hablando enteramente de Jesucristo como número uno, y también de nosotros cuando somos probados, cuando somos pues sometidos a un proceso de transformación para llegar a ser piedras preciosas, piedras de mucho valor, de alta estima delante de los ojos de Dios, así como lo fue Cristo. Entonces, esta piedra preciosa, esta piedra probada, esta piedra angular, es de lo que hemos estado hablando, pues es una piedra preciosa, es lo que nos sigue diciendo aquí Isaías capítulo 28, versículo 16. Después de que nos dice que es una piedra del fundamento, es una piedra probada, una piedra angular, después comienza a hablar de que esta piedra es una piedra preciosa y es de un cimiento estable, y es de lo que quiero que hablemos en esta reunión, que platiquemos
de por qué la Biblia nos dice aquí que es una piedra preciosa y de un cimiento estable. Bueno, vamos a hablar de estos dos aspectos al mismo tiempo. Entonces, bueno, esta piedra probada, esta piedra angular de lo que ya hemos hablado, o sea, la piedra probada, solamente para recordar, implica pues todo el vivir humano de Cristo en esta tierra. Él vivió como un ser humano, como tú y yo en esta tierra, y desde que fue engendrado por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, Él comenzó a ser una piedra probada. Y la culminación de esa prueba fue en la cruz. Allí recibió el juicio por parte de Dios, porque Jesucristo cargó el pecado de toda la humanidad, tus pecados y mis pecados, y de todo el mundo. Entonces allí recibió el juicio de Dios, y Jesucristo murió en la cruz cargando nuestros pecados. Entonces Él fue esta piedra probada, pero también fue una piedra angular, y hay muchos aspectos interesantes en el sentido de ver a Cristo como una piedra angular. Hemos dicho que es una piedra que une, la piedra angular es una piedra que une, pero también fue una piedra desechada, una piedra despreciada, una piedra que fue tomada en poco, que fue menospreciada, despreciada entre los hombres y entre los edificadores. Y esta piedra llegó a ser la piedra del ángulo, la cabeza del ángulo, la principal piedra. Y esta piedra pues también fue una piedra herida, que fluyeron pues aguas de vida a través de ella, y esta piedra que representa a Cristo resucitó según el Salmo 118. Entonces pues vemos que en estos dos aspectos de Cristo como piedra probada y piedra angular, se encierra lo que Jesucristo realizó, su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Bueno, por estas dos situaciones, porque Cristo es una piedra probada y porque Cristo fue una piedra angular, entonces Él llegó a ser esta piedra preciosa que dice aquí Isaías capítulo 28, versículo 16, piedra preciosa. Y en Primera de Reyes, que lo leímos también hace un momento, Primera de Reyes capítulo 5, versículo 17, dice que es una piedra grande, y luego dice una piedra costosa. Bueno, la palabra costosa de Primera de Reyes 5, 17 y la palabra que estamos leyendo aquí en Isaías 29, versículo 16, piedra preciosa, es la misma palabra. Tanto preciosa y costosa es la misma palabra, y la encontramos en estos dos versículos. En un versículo dice piedra costosa y en otro dice piedra preciosa, pero es la misma palabra. Entonces, esta piedra preciosa, esta piedra costosa, ¿de acuerdo?, es el fundamento que fue colocado como la piedra angular, el único fundamento que fue colocado por los apóstoles y por los profetas, siendo la única piedra Jesucristo mismo, dice las Escrituras. Bueno, entonces esta piedra probada, esta piedra angular, llegó a ser esta piedra preciosa, esta piedra costosa, y al mismo tiempo llegó a ser un cimiento muy firme, un cimiento estable, inconmovible, el único fundamento que puede tener la iglesia, que no puede ser removido por ningún motivo. Es un fundamento muy, muy estable. Por eso aquí podemos ver por qué Jesucristo habló en Mateo 7, lo hemos repetido, pero está bien, cómo Jesucristo habló de aquel hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, y aunque vengan vientos, ríos y lluvias y peguen con ímpetu contra aquella casa, pues entonces no va a caer. ¿Por qué? Porque está esa casa edificada, está construida sobre un cimiento muy firme, muy estable. ¿Quién es ese cimiento? Es Cristo mismo. Y podemos ver por qué es un cimiento tan firme, tan estable, tan inconmovible, porque Él fue una piedra probada y fue la piedra angular. Entonces es una piedra costosa, es una piedra muy preciosa, y es el único fundamento sobre el cual se puede edificar la casa espiritual de Dios, que es la iglesia. Bueno, Jesús como piedra probada y como piedra angular, ya lo hemos dicho anteriormente, fue una piedra labrada, es decir, fue una piedra cortada, fue una piedra tallada
y fue una piedra pulida. Y de esta manera, esta piedra espiritual que es Jesucristo, llegó a ser una piedra preciosa, ¿de acuerdo? Una piedra, aún el apóstol Pedro también nos dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 y versículo 6, lo que estamos leyendo en Isaías 28, versículo 16. Jesucristo fue una piedra escogida y preciosa, primeramente para Dios, pero también para los que creen en Cristo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 7. Entonces, Cristo es una piedra preciosa, amados hermanos, para Dios, pero también para aquellos que creen en Cristo. Es una piedra preciosa. O sea, el mundo ha desechado esta piedra, ya hemos hablado de esto. El mundo y aún los edificadores, los hombres, los seres humanos, han desechado continuamente a esta piedra preciosa. Hasta el día de hoy, esta piedra sigue siendo desechada por muchos seres humanos. Y a través del tiempo seguirá siendo rechazada esta piedra preciosa. Y no solamente Cristo como piedra preciosa, sino aún nosotros también como piedras vivas vamos a ser rechazados por este mundo. Pero bueno, el mundo rechaza, el mundo menosprecia a esta piedra preciosa, pero Dios no. Para Dios esta piedra preciosa es una piedra escogida. Y Primera de Pedro 2:7 también nos dice que los que creen, también para ellos es una piedra preciosa. Entonces, para ti, para mí, que somos el pueblo de Dios, que somos hijos de Dios, que somos la iglesia, para nosotros Cristo es también una piedra preciosa. Para Dios y para nosotros, Él es una piedra preciosa. Bueno, entonces, esta piedra desechada es una piedra preciosa para Dios y para nosotros. Y lo que dice tanto Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 17, como Isaías, capítulo 28, versículo 16, y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y versículo 6, de que Él es una piedra preciosa. Esto significa que Él es una piedra de un alto costo, es una piedra de mucho valor, es una piedra de mucho precio, de alta estima delante de los ojos de Dios. Y este tipo de piedras como Cristo son escasas, son piedras que no tan fácilmente se encuentran. Bueno, el que la Biblia nos diga que Él es una piedra preciosa, pues bueno, implica esto, que es una piedra de mucho valor. Y el que el Padre, aquí la Biblia diga que Dios, para Dios es una piedra preciosa, implica que esta piedra preciosa que es Cristo, es muy apreciado por el Padre, es de mucho valor, es muy querido por el Padre. De hecho, es una piedra distinguida entre muchas otras. Ese es nuestro Señor Jesucristo, la piedra preciosa, y es muy apreciado por Dios el Padre. Entonces, Cristo, amados hermanos, es una piedra preciosa, es una piedra costosa, de mucho valor, de mucho precio, ¿de acuerdo? De alta estima delante de los ojos de Dios, que es muy apreciada, muy querida, muy valiosa, distinguida, ¿sí? Y esto es precisamente porque Él fue, como lo hemos visto, una piedra probada y una piedra angular, por su vida humana en esta tierra, por su muerte, por su resurrección, por su ascensión al Padre. Entonces Cristo llegó a ser el único fundamento que tiene la iglesia. Entonces, dice la Biblia que Él es el cimiento estable. ¿Por qué es un cimiento estable? Por todo lo que hemos visto anteriormente, y es una piedra preciosa y al mismo tiempo llega a ser el cimiento de la iglesia. Es interesante, fíjense cómo Apocalipsis 21 nos habla del fundamento de la Nueva Jerusalén. El fundamento de la Nueva Jerusalén son puras piedras preciosas. O sea, está compuesto no como los cimientos que podemos encontrar en las construcciones de las casas comunes y corrientes de cualquier otro lugar. En la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21, se nos habla que los cimientos de la Nueva Jerusalén, ¿sí?, son piedras preciosas.
Entonces, el fundamento de la casa de Dios, que es la iglesia, ¿sí?, también tiene como fundamento una piedra preciosa que es Jesucristo. Qué interesante relación entre la casa de Dios, que es la iglesia, que tiene un fundamento precioso, costoso, de mucho valor, de alta estima delante de los ojos de Dios, que es muy apreciado, es una piedra preciosa muy querida por Dios y también por los que creemos. Pero la Nueva Jerusalén también está sobre un fundamento de muchas piedras preciosas. Ay, mamá, de muchas piedras preciosas. Miren, vamos rápidamente ahí a Apocalipsis capítulo 21 y vamos a leer rápidamente aquí el versículo 19. Apocalipsis 21, versículo 19, dice: y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Dice, el primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Y luego dice, aunque las 12 puertas eran de perlas y cada puerta era una perla, nos dice la Biblia. Pero aquí nos dice la Biblia que la Nueva Jerusalén está edificada, tiene como fundamento, amados hermanos, como cimientos, ¿sí?, adornados estos cimientos por piedras preciosas. Qué impresionante es esto. Entonces podemos ver esta relación entre la casa de Dios, que es la iglesia, y la Nueva Jerusalén. Y de hecho, pues hay una relación entre la iglesia y la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la iglesia en cierne. Entonces podemos ver esta situación. Entonces, esta piedra preciosa que es Cristo, bueno, podemos ver que es el fundamento, es el cimiento. Tanto en Primera de Reyes, capítulo 5, 17, nos dice que los cimientos de la casa, pues bueno, hay un cimiento de la casa, y en Isaías 28, versículo 16, también se nos habla de este fundamento, de esta piedra que es el fundamento y es un cimiento estable. Bueno, cuando se habla de cimiento, se está hablando de un fundamento. Por eso podemos leer, o sea, que este cimiento es un fundamento. Por eso la Biblia en Efesios capítulo 2, estamos leyendo muchos versículos, pero es que la Biblia es como un rompecabezas, amados hermanos. Tenemos que tomar de aquí y de allá para ver el cuadro completo de todo lo que nos está hablando la Escritura. Pero entonces este cimiento, este fundamento, ¿sí?, pues es un fundamento muy firme y muy estable. Por eso Efesios 2, versículo 20 nos dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces ellos colocaron un fundamento, y ese fundamento dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, ¿de acuerdo? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver que este cimiento, amados hermanos, este cimiento es un fundamento, y este fundamento también significa, o sea, que es un fundamento estable, como dice Isaías, lo acabamos de leer. Y sobre este fundamento estable, este cimiento estable, bueno, puede comenzar a sentarse, a colocarse, a ponerse otras piedras vivas, otros materiales, para comenzar a construir la casa de Dios, que es la iglesia. Y ahí es donde entramos nosotros. O sea, número uno, ya está un fundamento, que es Jesucristo, un cimiento muy estable, es una piedra preciosa, es Jesucristo, y sobre ese fundamento, sobre esa piedra preciosa, ¿sí?, sobre este cimiento estable, se comienza a construir con otros materiales, con otro tipo de materiales, y principalmente con piedras vivas, que somos nosotros, pero también hay otras piedras que son piedras preciosas con las que se puede edificar la casa de Dios.
Entonces, hemos dicho también, amados hermanos, que las piedras preciosas representan a Cristo en su humanidad, o sea, como un ser humano, porque Cristo es una piedra. Entonces, Cristo, las piedras preciosas representan a Cristo como un ser humano que tuvo que ser transformado. ¿Para qué? Para poder llegar a ser esta piedra preciosa. Y eso es lo que también Dios está trabajando con nosotros. O sea, Dios está transformándonos a cada uno de nosotros para también llegar a ser piedras preciosas, piedras de alto valor con las que se puedan edificar, pues pueda ser edificada la casa de Dios. Y bueno, Jesucristo fue transformado. Él tuvo que ser sometido a diferentes circunstancias. Ya hemos hablado de manera vasta cómo fue menospreciado, cómo fue desechado, cómo fue a la cruz, cómo se burlaron, cómo lo golpearon, en fin, cómo mucha gente lo menospreció, ¿de acuerdo? Entonces Jesucristo, como piedra preciosa, tuvo que ser transformado. O sea, Cristo como un ser humano tuvo que ser transformado para llegar a ser esta piedra preciosa. Y lo mismo sucede con nosotros. Nosotros somos piedras, pero estamos siendo transformados. Estamos siendo tratados por Dios para llegar a ser piedras de mucho valor, muy valiosas, para no ser simplemente piedras y ya, sino piedras que tengan muchísimo valor delante de Dios. Entonces, déjenme decirles, amados hermanos, que desafortunadamente las piedras costosas, las piedras preciosas, desafortunadamente son muy escasas en el pueblo de Dios. O sea, todos podemos decir, pues yo soy cristiano, gloria a Dios, aleluya, amén, amén, amén. Pero el ser simplemente un cristiano no implica que lleguemos a ser piedras de mucho valor. O sea, para ser piedras preciosas, es decir, piedras valiosas, piedras que sean de alto precio, piedras de mucho valor, de mucha estima, principalmente delante de los ojos de Dios, y después también que otros cristianos puedan apreciar estas piedras preciosas, pues no es fácil el ver a piedras preciosas de alto valor. No es fácil obtenerlas. ¿Por qué? Porque a los cristianos no nos gusta a veces la disciplina, ¿no? La disciplina a la que Dios nos somete, la disciplina con la que Dios nos quiere tratar. Y entonces, pues queremos darle la vuelta a la disciplina de Dios, al trato que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Le damos la vuelta, esquivamos, preferimos ser cristianos, pues comunes y corrientes, ¿no? Decir, no, pues sí, de vez en cuando me reúno, a veces leo la Biblia, no sé bien qué es orar, pero bueno, le hacemos el intento, ¿no? Pero no, o sea, una piedra preciosa, amado hermano, desafortunadamente es una piedra muy escasa. Son muy escasos los cristianos que tienen, que son piedras preciosas por lo que han vivido, lo que han experimentado. Pero bueno, pues aún nosotros, debo decirles algo, no los quiero desalentar con lo que estoy diciendo, pero es la verdad. O sea, es muy difícil, son muy escasas las piedras preciosas dentro del pueblo de Dios. Pero no obstante, déjenme darles también una buena noticia. El Señor Jesucristo está buscando a estas piedras preciosas. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 45 y 46, Jesucristo habló algo muy interesante en relación a esta búsqueda por piedras preciosas. Leamos estos versículos. Aunque son escasas, Jesucristo las está buscando. Dice aquí Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46. Dice, son palabras de Cristo. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader. Dice, que busca buenas perlas. Dice, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, fíjense, aquí Jesucristo está representado por este mercader, por este comerciante. Este comerciante o este mercader que aparece aquí en el versículo 45 es Jesucristo, y Él está en busca de buenas perlas,
¿de acuerdo? Y una perla también es una piedra preciosa, amados hermanos. Entonces Jesucristo está en búsqueda de esas piedras preciosas. Él es un comerciante que está buscando estas piedras preciosas. Y bueno, cuando encuentra esta piedra preciosa, entonces pues una piedra preciosa es de un alto costo, es de mucho valor, es de un alto precio. No cuesta 5 pesos, ni 10, ni 500. O sea, es una piedra que implica, como dice el versículo 46, que habiendo encontrado esta piedra preciosa, esta perla preciosa, entonces este mercader, este comerciante, tiene que vender absolutamente todas sus pertenencias para poder adquirir, para poder comprar esta piedra, esta perla preciosa de alto valor. O sea, no es sencillo. Entonces, fíjense bien, número 1, este comerciante, este mercader es Cristo, ¿de acuerdo? Que estaba buscando pues encontrar estas piedras, estas perlas preciosas para que la iglesia pueda ser edificada. Entonces, después de encontrar estas piedras preciosas, estas perlas preciosas, entonces él tiene que vender absolutamente todo para comprar esa perla preciosa. Es decir, que Jesucristo compró estas perlas que encontró a través de ir a la cruz. Otra vez, Jesucristo vendió todo, dio su vida, entregó su vida, amados hermanos, es decir, lo vendió todo, fue a la cruz. Filipenses 2 nos da ese cuadro perfecto de cómo Jesucristo se despojó. De hecho, lo cantábamos, esta canción impresionante del autor de la vida, ¿no? Y parte de este cántico, pues, nos habla, seguramente parte de esta canción está apoyada en Filipenses, capítulo 2. Fíjense cómo Jesucristo es este mercader que vendió todo para poder comprar esta perla preciosa y tuvo que ir a la cruz para comprar esta perla. Y dice Filipenses capítulo 2, vamos a leer el versículo 5 en adelante. Dice: haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De acuerdo? Entonces, este fue el pago que hizo este mercader. Tuvo que vender todo para poder comprar esta perla preciosa, amados hermanos. O sea, Jesucristo dio su vida para encontrarte a ti y a mí, porque Dios nos está viendo así, amados hermanos, como piedras preciosas de mucho valor. O sea, Dios no se conforma con tu vida, con que seamos los mismos de toda la vida. O sea, que sigan pasando los años y sigamos siendo exactamente los mismos. Dios no quiere eso. Él vio en ti, vio en mí, amado hermano, vio en cada uno de nosotros un valor muy alto. Por eso dijo: yo voy a entregar mi vida para poder comprar esta piedra, esta perla de alto precio, esta piedra preciosa, esta perla preciosa. Yo la quiero para mí, para edificar mi casa, para edificar mi iglesia. Así que voy a vender todo lo que tengo. Siendo Dios, me voy a despojar, me voy a hacer un hombre, y siendo hombre, voy a ser un siervo obediente a mi Padre hasta la muerte y muerte de cruz, para poder comprar esa perla preciosa. Qué tremendo, amados hermanos. El Señor espera esto de nosotros. Y por eso el Señor está trabajando en nosotros, en cada uno de nosotros, para ser piedras de mucho valor, así como lo es Él, Jesucristo. Una piedra escogida y preciosa. Una piedra de mucho valor.
de un alto costo, de mucho precio, de alta estima delante de los ojos de Dios, y una piedra que es escasa, porque no se encuentran tan fácilmente estas piedras preciosas. Aunque Dios ve ese potencial en ti y en mí, por el hecho de que Cristo pagó ese precio por cada uno de nosotros. Dios espera que podamos ser transformados para llegar a ser piedras preciosas para la edificación de su casa, que es la iglesia. Entonces, vemos esto, amados hermanos. Entonces, Cristo, pues es este mercader, este comerciante que buscaba una iglesia, una casa para su reino. Y bueno, después de encontrar estas perlas preciosas, fue a la cruz, es decir, vendió todo lo que tenía, su vida la puso por adquirir estas piedras preciosas, estas perlas preciosas, y entonces las pudo comprar. Entonces, qué tremendo lo que Cristo hizo por nosotros. Es impresionante esto. Bueno, en 1 de Corintios capítulo 3, del versículo 10 al 12, se habla del fundamento que es Cristo, y sobre este fundamento se comienza a construir la casa de Dios, y hay diferentes materiales con los que se construye la casa de Dios. Así que vamos a darle lectura a estos 3 versículos y hablemos un poquito de ellos. 1 de Corintios capítulo 3, del versículo 10 al 12. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, yo como perito arquitecto, está hablando Pablo, puse el fundamento. Sabemos que el fundamento es Jesucristo. Dice, y otro, ahí entramos ya todos nosotros, y otro edifica encima. Es decir, el apóstol Pablo dice, hay un solo fundamento, es Cristo, ¿sí? Dice, y otro comienza a edificar sobre este fundamento. Dice, pero cada uno, está hablando de nosotros, mire cómo sobreedifica, ¿de acuerdo? O sea, ya está Cristo como piedra del fundamento, como un cimiento estable, y ahora nos corresponde a cada uno de nosotros, no solamente al pastor, sino a todos, nos corresponde comenzar a sobreedificar, a construir esta casa espiritual que es la iglesia. Pero aquí Pablo dice, pero cada uno mire, eso es muy importante, observe, ponga atención de cómo comienza a sobreedificar sobre este fundamento que es Cristo. Versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿de acuerdo? Versículo 12, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, sigamos leyendo, versículo 13, por favor. Dice, la obra, ¿sí?, de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Este día es el regreso de Cristo. Dice, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. O sea, Jesucristo vendrá y nos llevará a su tribunal para dar cuenta de lo que hicimos en esta vida, y nos pedirá cuenta precisamente de esto, de cómo sobreedificamos. Por eso el versículo 10 dice, mire cada uno cómo sobreedifica. Hay un solo fundamento que es Cristo, y sobre este fundamento comenzamos a construir con diferentes materiales, y aquí lo estamos leyendo en el versículo 12. Hay materiales que son preciosos y otros que son destruidos fácilmente por el fuego. Bueno, el oro, la plata y las piedras preciosas, de lo que estamos hablando, que me quiero enfocar en eso, las piedras preciosas, sí, es de lo que estamos hablando, bueno, sirven para edificar sobre el único fundamento que es Jesucristo. Pero aquí se nos habla de diferentes materiales, del oro, de la plata, de las piedras preciosas, que cuando son sometidas a fuego, pues bueno, cada uno de estos materiales se obtiene este material con mayor pureza. O sea, si el oro tú lo metes al fuego,
encontrarás un oro más puro. Lo mismo sucede con la plata y con las piedras preciosas. Pero ¿qué pasa con la madera, con el heno y con la hojarasca? Es algo que no puede mantenerse cuando es sometido a la prueba del fuego. Entonces, aún las piedras preciosas, amados hermanos, tienen que ser pasadas por fuego. ¿Para qué? Para que puedan tener mayor pureza y sean de mucho más valor. Entonces podemos ver aquí cómo edificamos con piedras preciosas, bueno, con oro y con plata. La madera, el heno y la hojarasca no sirven para edificar la casa de Dios. De hecho, el fundamento, el único fundamento, ya hemos hablado, es Jesucristo. Pero la casa espiritual de Dios puede ser diferente. ¿Por qué razón? Por las personas, por cómo edifican las diferentes personas en la iglesia. Porque cada persona puede utilizar materiales diferentes. O sea, mientras que una persona puede comenzar a edificar la casa de Dios con oro o con plata o con piedras preciosas, habrá otras personas que edifiquen con madera, con heno o con hojarasca. Y eso no sirve para nada, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que nosotros, cada uno, pensar con qué estamos aportando para edificar la casa de Dios. ¿Con qué yo estoy edificando la casa de Dios? ¿Con oro? ¿Con plata? ¿Con piedras preciosas? ¿O estoy edificando con madera, con heno y con hojarasca? Porque la realidad, amados hermanos, es que la casa de Dios puede llegar a ser diferente dependiendo de qué materiales se está ocupando para edificar esa casa. Por eso, la verdad, amados hermanos, tengo que ser bien claro en esto que voy a decir. Por eso podemos encontrar muchos lugares que se hacen llamar iglesia de Dios, pero no tienen nada de Dios. O sea, solamente tienen el nombre de que es una iglesia, pero no hay nada, aunque se hable la Biblia, aunque se diga que creen en Jesucristo, puede ser que sea un lugar, pero no es levantado por Dios, no es la obra de Dios, y se está edificando en esos lugares con materiales que no son aprobados por Dios. Se está construyendo con madera, con heno o con hojarasca, y no con las piedras preciosas, ni con el oro, ni con la plata. Por eso hay muchos lugares, debemos de poner y de prestar mucha atención el lugar donde nos estamos reuniendo. Por ejemplo, hay lugares que son iglesias supuestamente, ¿sí? Pero que su origen procede de una división, por ejemplo. Entonces, en ese tipo de lugares a veces te encuentras con cosas que son muy extrañas, con cosas que son muy raras, con personas que solamente están edificando con madera, con heno y con hojarasca, y escasamente puedes encontrar algo de oro, de plata y de piedras preciosas. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia cuando está hablando de edificarse con oro, con plata y con piedras preciosas, de edificar con madera, con heno y con hojarasca? Bueno, no confundan que estamos hablando ahorita de cosas materiales, porque esto tiene un significado espiritual. El oro, la plata y las piedras preciosas es lo que tú obtienes de Cristo en tus tiempos privados con Dios, cerrada la puerta. O sea, cuando tú vas a buscar la presencia de Dios en lo secreto, tú y Él solos, en tu cuarto, como dice Mateo capítulo 6, versículo 6, dice, y tú cuando ores, dice, orarán así, tú cuando ores, entra a tu aposento, a tu cuarto, ¿sí? Dice, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Bueno, en esos tiempos tú estás buscando la presencia de Dios, la presencia de Cristo a través de la lectura de la Biblia, en un tiempo de oración, y de pronto de esos tiempos tú sacas oro. Tú obtienes de esos tiempos plata y piedras preciosas con las cuales tú puedes edificar la casa de Dios. Por eso fíjense qué valiosa son las reuniones que tenemos de los sábados.
Porque esa reunión de los sábados, tú vienes y no vienes a edificar con madera, con heno y con hojarasca, sino vienes y hablas y edificas a la iglesia con lo que obtuviste en secreto de Cristo. Entonces tú vienes lleno de Dios, vienes lleno de oro, de plata, de piedras preciosas y lo compartes a la iglesia y la iglesia es edificada con estos materiales de alto valor, el oro, la plata y las piedras preciosas. Pero si yo vengo con mis ideas, si yo vengo con mis opiniones, si yo vengo con mis filosofías, si yo vengo con mi religión, si yo vengo con mis experiencias extrañas en cuanto a la vida, entonces lo más probable es que si hablo, edificaré con madera, con heno y con hojarasca. Eso no edifica la iglesia de Dios, no edifica para nada. Eso es lo que estaba viviendo la iglesia de Corinto, porque Pablo le está escribiendo esto a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto estaba compuesta por muchos griegos. O sea, la iglesia de Corinto eran griegos, de hecho, todos ellos, la mayoría. Y también había judíos entre ellos. Entonces, ellos, la iglesia de Corinto, tenían claro que el único fundamento era Jesucristo y ya lo tenían súper claro. Pero Pablo les dice, bueno, este fundamento que es Jesucristo y no hay otro, miren bien cómo sobreedifican sobre este fundamento. Porque miren, ustedes griegos pueden llegar a edificar con sus filosofías, con sus mitos, ¿de acuerdo? Con su alto deseo por encontrar nuevos estudios, por encontrar nuevos conocimientos. Ustedes pueden confundirse y tratar de edificar sobre este único fundamento que es Cristo, con madera, con heno y con hojarasca. O sea, con sus filosofías, con sus mitos, con sus cosas extrañas. Y ustedes, judíos, pueden pensar que llegan a edificar la casa de Dios con su religión. Ustedes quieren ver milagros, quieren ver señales, ustedes están muy seguros y están muy confiados en su religión y piensan que con eso pueden llegar a edificar sobre el fundamento que es Cristo y se están equivocando rotundamente. Porque si ustedes piensan que pueden edificar con su religión, con sus buscando experiencias milagrosas, que Dios hace milagros, lo aclaro, claro que sí, pero ustedes buscan señales y buscan milagros y están muy confiados en su religión, en Moisés y en Abraham y todo este rollo. Déjenme decirles que están edificando con madera, con heno y con hojarasca, no con las piedras preciosas. Pero iglesia de Corinto, le decía Pablo, entonces busquen al precioso Señor Jesucristo en comunión con Él, como el apóstol Pablo les escribió en esta misma carta, 1 de Corintios 1:9, que hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Y dentro de esta comunión vamos a encontrar el oro, la plata y las piedras preciosas con las cuales edificamos la casa de Dios. ¿De acuerdo? Si no vamos a la comunión con Cristo, entonces yo puedo ser muy inteligente, yo puedo ser muy astuto y decir, pues es que la Biblia dice esto o Cristo dice esto, y probablemente solamente esté edificando con madera, con heno y con hojarasca. ¿De acuerdo? Entonces es muy distinto esto. Ahora, el oro tiene que ver con la naturaleza divina de Dios. Eso representa el oro, la naturaleza de Dios. Dios es oro, su naturaleza es divina y eso representa el oro. La plata representa como la redención que Cristo realizó por nosotros, y las piedras preciosas representan la transformación que Dios está realizando en cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Mientras que la madera, el heno y la hojarasca solamente son nuestras opiniones, nuestra naturaleza humana. Todo lo que podemos llegar a hacer solamente con nuestros propios esfuerzos, en nuestra naturaleza humana y caída, eso es la madera, el heno y la hojarasca. ¿De acuerdo?
Por eso, pues bueno, eso representa. Entonces, por eso les digo, amados hermanos, que el fundamento es único, es Cristo, y Pablo nos lo aclara aquí en 1 Corintios 3, del 10 al 12. Hay un solo fundamento, es Jesucristo, pero nos dice, miren cómo sobreedifican sobre este fundamento. ¿Por qué? Porque puede ser que yo sea un cristiano que edifico con materiales que no convienen, con madera, con heno y con hojarasca. Eso no conviene, eso no edifica. Aparentemente puede edificar, aparentemente puede ser un material que podemos ocupar para la casa de Dios, pero en realidad no es útil, ¿de acuerdo? Entonces, por eso podemos ver que la casa de Dios puede llegar a ser diferente. ¿Por qué? Porque depende de él que está edificando qué material está ocupando. ¿Sí está claro eso? O sea, yo puedo llegar con una filosofía. Es como una vez una persona decía, no, fíjate que yo una vez ministré en un lugar y llegué con una guitarra vieja, rota y todo, nada más me puse a tocarla, así tenía dos cuerdas, estaba toda rota y di un gran mensaje con eso. Y dije, no, tú y yo podemos llegar a ser como esta guitarra que está vieja, que está rota. Dice, pero de todas maneras, miren, aunque sea esta cuerdita, estas dos cuerditas, puedo tocarlas y no sé qué, ¿no? Dice, la gente estaba llorando con mi mensaje. Bueno, ¿qué de bíblico tuvo eso? ¿Qué de espiritual tuvo eso? Solamente su mensaje pudo tocar a la gente en su alma, en sus emociones, y tal vez si algunos, ay, sí, yo soy una guitarra con dos cuerdas, y sí, qué bueno que puedo al menos, pueden rasgar tantito estas dos cuerdas y sacar una melodía chistosa, ¿no? Eso no edifica nada, eso es madera, eso es heno, eso es hojarasca, eso no sirve de nada, ¿de acuerdo? Entonces, en la cristiandad a veces se confunde y podemos pasar por alto muchas situaciones que no son materiales para edificar la casa de Dios. Y bueno, hay tantos ejemplos, pero en fin. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que no solamente nosotros edificamos con materiales preciosos, sino que nosotros mismos somos el material con el que Dios está construyendo su casa espiritual. Nosotros mismos somos materiales, cada uno de nosotros. Somos el material de construcción que el Espíritu Santo de Dios utiliza para la edificación de su casa, que es la iglesia. No solamente edificamos con lo que adquirimos de Dios, sino también nosotros mismos estamos siendo procesados, transformados para ser estas piedras preciosas que edifican la casa de Dios. Bueno, entonces podemos ver esta situación, amados hermanos. Entonces, Cristo es una piedra preciosa. Cristo es una piedra muy valiosa, muy costosa por todo lo que implicó su vida en esta tierra, ¿sí? Su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección, y cómo ahora se ha impartido en cada uno de nosotros como espíritu vivificante. Entonces, Cristo es una piedra muy valiosa, amados hermanos, pero al mismo tiempo, esta piedra preciosa también nos representa a nosotros, porque Jesucristo la buscó, pagó un alto precio para adquirirla y ahora está trabajando con nosotros para llegar a ser también estas piedras igual que Él, en cierto sentido. Amado hermano, desafortunadamente, insisto en la cristiandad son muy escasas las piedras de valor, de mucho valor. ¿Por qué? Porque no queremos, amados hermanos, precisamente esto, que el Señor trabaje con nosotros para que podamos ser piedras que sean labradas y que puedan llegar a tener mucho, pero mucho valor, que sean costosas. Ya cuando Dios quiere trabajar con nosotros, quiere tratar alguna situación con nosotros,
pues de pronto Dios se encuentra con una resistencia de parte nuestra. No queremos, pero necesitamos pasar por ciertas circunstancias. Recordemos, por ejemplo, lo que vivió el apóstol Pedro. Recuerden que el Señor Jesucristo le dijo: tú eres Pedro, o sea, tú eres un pedazo de piedra, ¿de acuerdo? ¿Y por qué el Señor Jesucristo le dijo esto? Porque realmente Él y los demás apóstoles y todos nosotros somos piedras. El apóstol Pedro lo entendió y por eso dice: ustedes también como piedras vivas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros somos piedras, cada uno de nosotros somos una piedra, pero estas piedras tienen que ser trabajadas por el Señor, tienen que ser cortadas, tienen que ser labradas, tienen que ser pulidas para que puedan llegar a ser piedras preciosas, piedras costosas, de un alto costo y de un alto valor, de alta estima delante de Dios y delante aún pues de entre nosotros, el poder ver esto. Y bueno, Pedro entonces era una piedra. Entonces el Señor Jesucristo, solamente como ejemplo, cuando recibió Pedro una revelación del Padre directamente, cuando aquella ocasión que Jesucristo les dijo: bueno, ¿qué dice la gente que soy yo? Y ellos comenzaron a contestar: no, bueno, algunos dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que eres el profeta o que eres Juan el Bautista. Y Jesús dice: bueno, eso es lo que piensa la gente de mí, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro recibe una revelación del Padre, directamente de Dios el Padre, y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿de acuerdo? Y Jesús le dice: Pedro, eres bienaventurado, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre te lo reveló. Que yo soy el Cristo, es decir, yo soy el Mesías, yo soy el ungido de Dios, ¿de acuerdo? Y bueno, pasa un poquito más adelante después de tener esa revelación Pedro, y Jesucristo comienza a decirles: me es necesario padecer, ir a Jerusalén, padecer de los escribas, de los ancianos, me van a azotar, me van a crucificar, pero yo voy a resucitar al tercer día. Y Pedro seguramente pues se sentía así como que: ay, qué revelación recibí del Padre, Jesucristo lo dijo y lo dijo enfrente de todos, qué padre. Y Pedro aparta al Señor Jesucristo y dice que comenzó a reconvenirle, es decir, comenzó como a reprenderle, como a regañarlo. Y le dijo: Señor, no te acontezca esto, que no te acontezca esto. Entonces Jesús pues reprende a Pedro. Le dice: aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No pones la mira en el cielo, sino en las cosas de la tierra. Entonces Pedro allí comenzó a ser pulido, comenzó a ser tratado para llegar a ser una piedra preciosa. Y hay muchos momentos en los que los evangelios y aún otras partes de la Biblia nos enseñan cómo Pedro comenzó a ser trabajado para llegar a ser una piedra de mucho valor. Otro ejemplo, cuando lo sabemos, cuando el Señor Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní y llegaron todos con Judas para prender al Señor Jesucristo. Bueno, ¿quién fue el que sacó la espada para defender a Jesús? Fue Pedro. Pero el Señor ahí le reprende también. Le dice: Pedro, mete tu espada, porque el que hiere espada a espada morirá. ¿No crees que yo puedo orar a mi Padre, pedirle ángeles que vengan para defenderme, y lo haría? Dice: pero entonces, ¿cómo se cumpliría lo que está escrito de mí? Y entonces el Señor ahí en medio de esa circunstancia le reprendió también. Y momentos antes de ser entregado, cuando Jesucristo le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan: vengan a mí, vengan y oren conmigo, porque estoy angustiado hasta la muerte, y los encuentra dormidos, Jesucristo pues se dirigió a ellos, y ahí estaba Pedro, y le dijo: o sea, Pedro, ¿duermes? ¿Duermes, Pedro? ¿No han podido velar conmigo ni una hora? El Señor, con ese tipo de palabras, estaba puliendo a Pedro.
lo estaba como disciplinando, le estaba llamando la atención, y Pedro estaba siendo pulido, tallado y cortado para llegar a ser una piedra preciosa. ¿De acuerdo? Y después, cuando el Señor Jesucristo, ahí cuando están celebrando la cena, le dice: ustedes me vas a negar, todos me van a dejar solo. Y Pedro dice: Señor, aunque dé mi vida, no te voy a dejar. Dice: Pedro, ¿estás seguro? Antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y vemos que Pedro negó al Señor Jesucristo y lloró amargamente. Era una piedra que estaba siendo labrada, pulida y tallada por el Señor para llegar a ser una piedra preciosa. ¡Qué tremendo! Y bueno, así continúa. Y después, por ejemplo, el apóstol Pablo en Gálatas nos dice que confrontó a Pedro cara a cara, porque Pedro hacía tropezar a muchos hermanos, porque con los gentiles se comportaba de una manera y con los judíos, por temor a los judaizantes, se comportaba de otra forma, y Pedro era ocasión de tropiezo para algunos. Hasta se arrastró a Bernabé, Pedro, por su hipocresía. Entonces llega Pablo y dice la Biblia que lo reprendió cara a cara. Entonces vemos que aún esas circunstancias pulieron a Pedro, amado hermano, para ser una piedra preciosa de un alto valor, de alta estima delante de los ojos de Dios, para que pudiera ser edificado como parte de la casa espiritual de Dios. Entonces vemos que de igual manera nosotros, amados hermanos, de hecho el Señor Jesucristo le reveló la manera en la que iba a morir. Dice: ahorita tú puedes ir a donde quieres, Pedro, pero después te van a llamar a donde tú no quieres. Entonces Pedro fue pulido, amados hermanos. Los apóstoles fueron pulidos. En el Antiguo Testamento, los profetas, los patriarcas, o sea, pensemos en tantos hombres, hemos citado a tantos: a un José, a un Jacob, a un Abraham, a un David, del que hemos hablado tanto. Todos ellos fueron piedras que fueron pulidas para que pudieran ser preciosas, de alto costo, de alta estima delante de los ojos de Dios, y pudieran edificar la casa de Dios. Qué tremendo. Pero en esta historia también estamos tú y yo. Dios nos está puliendo, amados hermanos. Nos está puliendo. Amén. Bueno, pues vamos a dejarle aquí y vamos a continuar más adelante, primero Dios. Bueno, pues Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias, porque nosotros también somos piedras vivas para la edificación de tu casa espiritual. Y sabemos, Señor, que tú eres el único fundamento, y sobre este único fundamento tenemos que mirar cómo edificar. Ayúdanos a edificar con los materiales adecuados, con el oro, con la plata y con las piedras preciosas. Y te damos gracias porque tú has buscado, Señor, piedras preciosas de mucho valor, y vendiste todo, entregaste tu vida en la cruz. Señor, siendo Dios, te hiciste hombre, y como hombre, Señor, te hiciste siervo en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, por eso, Señor, para poder comprar piedras de mucho valor, y nos viste a nosotros y nos compraste para la edificación de tu casa. Señor, gracias por ello. Gracias, Señor, por haber entregado tu vida, Señor, no solamente en rescate de nuestras vidas, sino tú nos viste de alto valor, Señor, y por eso nos compraste, vendiendo todo. Gracias, Cristo. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias. Piedra preciosa, Jesucristo, piedra costosa, de mucho valor, de alta estima, en el nombre de Jesús. Amén.